Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un honor, una bendición el estar una vez más en este lugar, aprovechando para aprender un poco de la palabra de Dios. Antes de ir a la enseñanza de la palabra en esta noche, vamos a, pues vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Amén, amén. Padre Todopoderoso, te doy las gracias porque nos permites tener un momento de comunión contigo a través de tu palabra. Nos permite, Señor, aprender de esta hermosa palabra de Dios. Señor, yo te vengo suplicando, pidiendo de tu auxilio, de tu socorro, para que podamos en esta noche aprender de tu hermosa palabra. Que en tu grande bondad y misericordia, Señor, tú traigas una palabra revelada a nuestros corazones, que tú traigas, Señor, esa palabra profética más segura en la cual tenemos que poner como una antorcha encendida para que podamos nosotros, Señor, vivir de una manera santa y piadosa. Te pido, Señor, en esta noche que traigas revelación para todos y cada uno de nosotros y que podamos, Señor, ir evolucionando como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Mis amados hermanos, es un privilegio estar con ustedes y que en la bondad de Dios, pues ya entramos a este mes de diciembre. Un mes que pues avecina muchas bendiciones, un mes que nos permite el reflexionar que durante todo un año, durante 11 meses, el Señor ha estado con nosotros, que durante 11 meses el Señor nos ha permitido vivir, nos ha permitido el poder estar en su presencia, nos ha permitido ver muchas cosas y que muchas otras el Señor nos ha librado, nos ha bendecido y que es grato, mis amados hermanos, el poderle decir a usted en esta noche que hasta aquí ha sido el Señor con nosotros, roca de ayuda, y que, amados hermanos, estamos a un pie de terminar este año, un año de muchas bendiciones, un año de cosas gloriosas, pero que estoy seguro que el próximo vienen cosas aún mejores. No basándome en un buen deseo propio, sino en lo que dice la palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera. Así es que, mis amados hermanos, tenga usted la seguridad, la certeza de que vienen cosas mejores para todos y cada uno de nosotros. Así es que acompáñenme por favor al libro de Juan o Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Y mire cómo dice aquí, para ir introduciendo este tema hermoso, que lo vamos a hacer en una serie de temas para poder nosotros entender en la visión de Dios cómo debemos ir evolucionando. Se oye medio raro esa palabra, como que se ha tomado muy tanto científica como metafórica, pero que Dios quiere que vayamos creciendo, que vayamos de gloria en gloria. Y entonces mire, acompáñeme aquí a Juan 1.12, dice, pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo voy a volver a leer. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El tema de hoy, mis amados hermanos, las obras de Abraham. Note que viene con una H en medio, ¿verdad? Quiere decir que ya Dios le había cambiado el nombre ahí. Pero quiero establecer algunos parámetros que parece que, ¿cómo decirlo? Que la cristiandad lo ha manejado como que el evangelio es algo automático, como que en el evangelio uno no hace nada y le llegan las cosas, como que la cristiandad se ha hecho, ¿cómo decir esto? Como un poco eh, como que quiere que Dios todo le haga y no hacer nada. Y se lo digo con la más, ¿cómo decir esto? Con la más, como de la manera más suave que pueda yo
decir, porque como que la cristiandad quiere ser sano pero sin hacer nada, quiere ser libre pero sin hacer nada o hacer muy poco. Me recuerdo que cuando estábamos en la preparatoria decía uno de mis compañeros, quieren hacer la ley del mínimo esfuerzo. Y la Biblia nos deja ver que no es así. Dice Jesucristo que el reino de los cielos sufre violencia y la gente que lo hace de manera radical, pues lo arrebata. Entonces sí tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. No es que nosotros podamos alcanzar algo de manera propia, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo lo alcanzamos. Él ya lo hizo todo. Sin embargo, sí hay que esforzarnos para alcanzar eso que nosotros queremos o anhelamos. Entonces, se han manejado muchos textos como que es de manera automática, como que es algo que viene implícito. Implícito es como que es algo que ya va incluido. Y la Biblia nos enseña que no es así. Entonces, por eso estoy empezando con este verso, porque dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mucha cristiandad ha abrazado este verso como que todo aquel que recibe a Cristo es hijo de Dios. Si uno pregunta afuera, no en la cristiandad, dicen que todo el ser humano es hijo de Dios. Pero los dos puntos de vista están equivocados a la luz de la palabra. No estoy diciendo que yo esté diciendo que yo tengo la razón, sino que siempre la verdad absoluta va a estar en la palabra de Dios. Entonces, tanto es equivocado decir que todo el ser humano es hijo de Dios o que todo el cristiano es hijo de Dios. La Biblia nos deja ver que aquel que recibe a Cristo le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ver esto, en el verso 3 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero quiero llevarlo, mi amado hermano, al original griego, para que podamos nosotros entender que sí tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero que no es que cuando recibo a Cristo o, como dice la Biblia, confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor, inmediatamente soy hijo. No es de esa manera. Y lo he explicado en clases, lo hemos llevado a cabo con diferentes textos, pero hoy quiero exponerlo de manera abierta, de manera al público, a todo aquel que escuche esta enseñanza. No es por minimizar nuestra imagen, sino que tenemos que alcanzar la estatura de hijos de Dios. Tenemos que alcanzar la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando lo vemos en el original griego, dice aquí, si usted mira las letras verdes son la palabra original en el griego. Y entonces, cuando vamos a la parte de los que están en rojo, dice de ser hechos, viene después de la palabra hechos, porque cuando miro, ¿verdad? Dice, les dio potestad es poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando buscamos esa palabra en el Strong, la G1096, no acostumbro a hacer esto, eso lo hacemos en las clases o en el instituto, pero quiero llevarlo a este criterio bíblico para confrontar nuestra vida, para entender que debemos de ir avanzando en este evangelio tan hermoso, que debemos de ir escalando hacia la gloria de Dios. Y entonces mire esta parte, cuando vemos esa palabra, la G1096, viene en el griego ginomai, prolongado y Dios media, de un verbo primario, hacer que sea, llegar a ser, usado con latitud, literalmente, figurativamente, intensivo, acabar, acercar, acontecer, alcanzar. Entonces es alcanzar, les dio el derecho de alcanzar, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces no es de manera automática. A todo aquel que cree en Jesucristo le dio el derecho
de llegar a ser hijo de Dios. No es que ya sea hijo de Dios. No, vuelvo a repetir, la intención de esta enseñanza no es ponernos tristes o decir, bueno, entonces ¿para qué estoy en el Evangelio? Estás para alcanzar y llegar a ser hijo de Dios. Y voy a enseñarte algunos versos que confrontan esta palabra para que nosotros verdaderamente notemos si ya alcanzamos la estatura de hijos, si ya alcanzamos esa estatura que Dios quiere que alcances, porque ya Jesucristo nos dio el derecho. Dios nos permite por su Hijo amado Jesucristo tener ese derecho. ¿Cuál derecho? De llegar a ser hijos de Dios. Tan sencillo como esto, hermano. Si fuese todo el ser humano hijo de Dios, hermano amado, sería una cosa muy, muy distinta. Si toda la cristiandad fuese hija de Dios, fuese igual, de la misma manera, una cosa distinta. Porque el ser hijo de Dios, hermano, es parecerse completamente a Dios. Si usted nota, los hijos biológicos se parecen a sus padres. No solo en el sentido físico, la nariz, los ojos, los rasgos, sino también en su carácter. Sacan parte de carácter de los padres. Y también sacan parte, mi amado hermano, de cosas buenas y de cosas malas. Y también de su comportamiento, porque es el reflejo de lo que ellos están viendo todos los días. Entonces, si un hijo, discúlpeme lo que voy a decir, pero si un hijo es mentiroso es porque en casa está viendo esa situación. Y alguien pues, pero es que yo no digo mentira. Sí, pero a lo mejor te comportas de una manera así. Entonces, amado hermano, de la misma manera, si hay un padre responsable, se para temprano, pues eso va a ver los hijos. Y van a imitar esa conducta. Lo mismo sucede cuando alguien ha llegado a la estatura de hijo de Dios. Imita lo que Dios hace. Imita el comportamiento de Dios. Imita sus criterios. Entonces, quiero llevarlo a la versión NTV. No le puse aquí, pero es la versión NTV, que es una traducción que se apega mucho al original griego y dice aquí, recuerde que aquí en este verso no es que esa Biblia en realidad se apegue, todas las versiones tenemos que leerlas para tener un criterio lo más apegado a los originales. Entonces en la NTV dice, todo aquel que es nacido de Dios, este no es, pero en la versión NTV, creo que la puse un poquito más adelante. En la versión NTV sí lo dice de otra manera. Y lo puse hasta acá. Pero bueno, entonces sí es importante que nosotros miremos que no podemos confiar en una traducción. No es que no confíe en la Biblia, sino en la traducción que me están pasando a mí. O estás leyendo tú. Vuelvo a repetir, no que estoy desconfiando de la palabra de Dios, no, de ninguna manera. Tenemos que confiar plenamente en la palabra profética más segura. Pero sí tenemos que escudriñar, mi amado hermano, porque si no entonces caeríamos en una idea de que todo el cristiano es hijo de Dios, pero miramos todo lo contrario. Y yo no estoy diciendo que la cristiandad debe de ser pura santa, que deberíamos de serlo. Estamos en un proceso, es válido caerse. No estoy diciendo que tengamos derecho a pecar, sino que es válido. Jesucristo, ¿verdad? Dice, el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Es decir, que es inevitable que se caiga, es inevitable que cometamos error, es inevitable que pequemos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero si una persona no mira la realidad, no va a querer cambiar, no va a querer ser transformado porque piensa que está en lo correcto. Entonces, si un hermano cristiano piensa que ya es hijo de Dios, dice, ya, soy hijo de Dios. Porque es fácil, es sencillo, a diferencia de llegar a ser hecho hijo de Dios. Eso me está pidiendo como individuo, como persona, como creyente, que tengo que hacer un esfuerzo para llegar a ser hijo de Dios.
Y como seres humanos se quiere lo más fácil, se quiere lo más pronto posible, y más en un siglo que todo es la inmediatez. Todo está al alcance de un clic, todo está al alcance de un touch, todo está al alcance de lo pido y me llega a la casa en un par de horas o al otro día. Entonces la inmediatez en esta generación ha creado que piensen que Dios es de la misma manera. Y no es que Dios no lo pueda hacer de manera inmediata, pero es que Dios quiere que nosotros le probemos a Él que somos dignos. Le probemos a Él que queremos, que anhelamos el obedecerle. Entonces, amado hermano, sí debemos de tener un esfuerzo. Tenemos que tener ese esfuerzo, tenemos que, hermano, seguir en este camino tan precioso y hermoso. Entonces, mire, primer libro de Juan, dijimos aquí, primer libro de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nacido de Dios quiere decir que es hijo, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está hablando netamente nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de Dios. Pero si toda la cristiandad al momento de creer, de confesar con sus labios, de creer que Jesús le va a dar salvación, la salvación lo obtiene de manera inmediata. Y eso nosotros lo vemos en el hombre que está al lado de Jesucristo, ahí en la crucifixión, y entonces él cree en él, y Jesús le dice, te digo que hoy estarás en el paraíso. Entonces, el paraíso es muy amplio. Llegó la salvación a su vida de manera inmediata por el hecho de creer en Jesucristo, pero no llega a ser hijo de Dios. De la misma manera, todo aquel que invoca el nombre de Dios es salvo, pero tiene que escalafonear para llegar a ser hijo de Dios. Porque si de la misma manera que se recibe la salvación, se fuese hijo, entonces, hermano amado, no podríamos pecar, porque mire cómo lo dice aquí. Y la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, amado hermano, es algo completamente distinto lo que estamos viviendo. Si la cristiandad fuese hijo de Dios, entonces no pecaría. Pero vemos que sí pecamos. Vemos que sí de manera continua se está pecando. Ya sea en hecho, en palabra, en la mente. Pero aquí dice que aquel que es nacido, parafraseando, es todo aquel que es hijo de Dios, no puede pecar. Entonces, amado hermano, la misma Biblia nos va mostrando que no es la correcta traducción el que automáticamente se sea hijo, sino que, hermano amado, tenemos que ir aprendiendo a ser hijos. Porque acuérdense que la Biblia dice que nos dio el derecho de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Nos dio la oportunidad de que Él nos adoptara como sus hijos. Pero cuando alguien, unos hombres, un papá y una mamá adoptan a alguien, pues le da esa oportunidad de ser su hijo. Pero va a depender de ese hijo, de esa persona menor, que realmente acepte a sus padres. Y aceptarlos es quererlos, amarlos, pero sobre todo adaptarse a sus creencias, costumbres, ideologías, prácticas, que sea parte de su vida. Entonces, hermano, vemos que todo aquel que nace de Dios, que es hijo de Dios, no peca. Vamos a otro ejemplo. Primer libro de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si nosotros pasamos en el lado positivo para poder mostrar quiénes son hijos de Dios, entonces todo aquel que hace justicia y aquel que ama a su hermano, entonces es hijo de Dios. Pero vámonos por partes.
Porque justicia no es solamente una balanza justa, sino que en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios, amado hermano, es el hacer justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Parafaseando esta parte, quiere decir que todo aquel que es hijo de Dios, entonces vive la palabra de Dios y ama a su hermano. Pero cuando vemos la parte del amor, no se restringe solamente al hermano, sino a todo el mundo, incluyendo a aquellos que nos ultrajan, nos maldicen y nos roban. Entonces, hermano amado, vemos que para ser hijos de Dios, deberíamos de estar haciendo estas cosas. Si realmente nosotros abrazamos esta bendición, pero no es fácil. Porque muchas veces amar a alguien de la propia familia no es sencillo. Porque amar no es cambiar a la persona, sino es amarlo o amarla como es. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos ama tal y cual somos. Con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, que la mayoría de las veces no son las ideas de Dios. Y Él no nos quiere cambiar. No es que Él esté obligándonos a cambiar, sino que Él, hermano amado, nos ama tal cual somos. Pero ese cambio viene porque uno entiende por la misericordia de Dios que estoy haciendo algo inadecuado. Y por eso viene ese cambio, no porque Dios quiera cambiarnos a fuerza, por eso hay un libre albedrío. Pero entonces vemos, hermano, que aquel que es hijo de Dios practica la palabra de Dios y ama aún a sus enemigos. Entonces, hermano, la cosa se empieza a poner un poquito álgida, la situación se empieza a poner un poquito complicada. No que no podamos, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, pero sí se necesita de ese esfuerzo, de ese hermano cristiano, de ese discípulo, para poder decidir el llegar a ser hijo de Dios. Que va a necesitar esfuerzo, porque para poner en práctica la justicia, que es la palabra de Dios, primero tiene que aprenderla, tiene que saberla, tiene que memorizarla hasta cierto punto, para que entonces pueda practicarla. No puedo practicar algo que no lo entiendo o no lo sé. Entonces, hermano, ya veríamos aquí otras características, ¿verdad? De que quien es hijo de Dios hace estas cosas. Dijimos la número 1, ¿verdad? No peca. La número 2, entonces, practica la palabra de Dios y ama. Entonces, amar no es, hermano, como alguien dice, va, decirle sus verdades a alguien, no, es aceptarlo tal y cual es, sin ningún reproche, sin ningún afán de molestar, sino que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, eso es el verdadero amor. Vamos a otro ejemplo de que la misma palabra de Dios nos enseña que aquel que es hijo de Dios debe hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Juan 4:7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el amor lo tomamos en un ejemplo atrás. Pero aquí me está hablando ya de que conoce a Dios. Y mucha gente dice, es que yo soy hijo de Dios, pero no lo conoce. Se parece contradictorio, pero no conoce a Dios. No lo conoce. Recuérdese que dice la Biblia, nadie ha visto a Dios. No es conocerlo en ese aspecto de, es que yo lo vi y entonces tenía caireles y tenía esto y tenía el otro y tenía aquello. No es esa clase de conocer, porque si tú pensamos un poquito, si yo miro una persona allá afuera y la veo, la inspecciono físicamente hablando, eso no quiere decir que la conozca. Entonces Dios no está hablando de conocer, de ver una imagen, de ver cómo es Dios, sino conocerle. Para conocer a alguien, hermano, la única forma de conocerlo es platicando. La única forma es conviviendo. Porque, hermano, esa es la parte que dentro del matrimonio se tiene que dar, ir conociendo al cónyuge.
para poder saber sus deseos, sus anhelos, lo que le agrada, lo que no le agrada. Entonces lo mismo sucede con nuestro Dios. Tenemos nosotros que aprender a conocerle. Y la herramienta predilecta es la palabra de Dios, porque ahí me doy cuenta cómo piensa, qué hace, qué le agrada, qué no le agrada, qué abomina, qué aborrece, qué cosa le agrada mucho. Y vemos la situación y entonces, hermano, es ilógico pensar que alguien se dice ser hijo de Dios pero no conoce a Dios. Mire, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que dice, es que yo conozco a Dios, perfecto, pero no ama, no conoce a Dios. Si alguien dice, es que Dios me dijo que tengo que ir a tal parte, pero yo no dudo que no le haya dicho a alguien. Pero Dios cuando recomienda algo, pide algo, sabe que lo vamos a hacer bien. ¿Y cómo bien? Pues dentro del orden que Él mismo puso, dentro de su palabra. Entonces, hermano, conocer a Dios sí se lleva tiempo. Es lo mismo que si yo le dijera a un hijo de X o Y persona, oye, ¿conoces a tu papá o tu mamá? Va a decir que sí. Y si yo le empiezo a decir, describirlo, no físicamente, sino en su personalidad, pues lo va a describir. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Entonces sí debemos de conocerle muy bien para decir, verdaderamente soy su hijo. Si no, entonces, hermano, estamos en el camino para llegar a ser hijos. Pero todavía a lo mejor no lo hemos alcanzado. Y hay que esforzarnos para lograr esto. Hay que esforzarnos para lograr, hermano, ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, amado hermano, aquel que es hijo de Dios recibe todas las bendiciones. Porque es hijo. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque es hijo. Porque ese lugar merece, por el hecho de ser su hijo. Entonces, amado hermano, sí es importante alcanzar esta bendición. Es importante que tú y yo alcancemos la estatura de hijos. Porque si no, entonces, hermano, el evangelio se vuelve algo como que todo es automático y no hay cambios. Cuando la Biblia nos muestra que Dios es un Dios que nos cambia. Él no cambia, Él es inmutable, pero sí nos viene a cambiar para aquel que se quiere esforzar. Entonces, amado hermano, sí tenemos que ir avanzando en esta etapa para llegar a ser hijos. No, para fácil, ¿verdad? Dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, de la misma manera, no todo aquel que le dice Padre, Padre, realmente es su hijo. Entonces, vámonos a otro ejemplo para ir mostrando, bíblicamente hablando, que no es de manera automática. No es de manera automática, ¿verdad? Esta parte de, inmediatamente soy hijo de Dios. No es así. No es así. Mira, hermano, el hecho de a lo mejor de que todavía podemos ser burlones, a lo mejor criticamos, a lo mejor, no sé, algo. Dios no hace eso. Dios en ningún momento critica, juzga a alguien o lo pone en tela de juicio o lo molesta. No, hermano, de ninguna manera, no es así. Entonces, mire, vamos aquí a otro ejemplo. Primer libro de Juan 5:4, la tengo en la versión NTV, dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Hermano amado, al llegar a ser hijos, entonces se vence al mal. El vencer el mal es el que nos provoca pecar. Y no solo eso, sino que entonces el vencer al mal, hermano, es echar fuera demonios, es pelear contra huestes espirituales y vencer porque es hijo de Dios. Déjame poner un ejemplo y para eso tendría que explicar muchas cosas, pero quiero trasladárselo en esta noche. En el libro de Salmos dice que Dios está en medio de los dioses, dioses con D minúscula. Está en la congregación de los dioses con D minúscula. Entonces vemos que aquel que ha llegado a la estatura de hijo se convierte en un Dios, no para adorarle, sino por la identidad de que como Dios, el Padre es Dios, entonces los hijos también son dioses, pero dioses con D minúscula. Para apoyar esa situación hay que ver
estudiar toda esta parte del libro de los Salmos, pero de manera práctica y rápida nosotros nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tú para Faraón vas a ser Dios, y viene con D minúscula, y Aarón va a ser tu profeta. Es decir, que Dios le trasladó su esencia a Moisés. Llegó a una estatura de hijo. Entonces, amado hermano, aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Vencería entonces todo problema, toda maldad, todo espíritu, toda presencia espiritual maligna, vencería toda situación, hermano amado, que podría traer una catástrofe dentro de la casa. Podríamos hablar, es que a lo mejor en casa hay drogadicción, hay alcoholismo, hay separación, hay a lo mejor pensamientos de divorcio, hay violencia. Entonces aquel que es hijo de Dios, pues vencería. Pero vemos que no es así, la realidad es otra. No estoy siendo negativo. Yo hermano, me considero una persona positiva en muchos aspectos de mi vida, de la vida de la iglesia. Pero no podemos, por ser positivos, engañarnos y decir, es que ya todo lo tengo. No, porque la realidad es otra. Hay gente que dice, es que cuando yo recibo a Cristo ya estoy limpio. Bueno, entonces, pero ¿por qué sigue teniendo vicios? ¿Por qué sigue teniendo, cómo decir, hermano? A lo mejor le sigue atrayendo el cigarro, le sigue atrayendo X o Y situación. Porque no es así. Al momento de recibir se obtiene la salvación. Y por obtener la salvación se tiene derecho a ser salvo de todas las cosas posibles. Pero hay que ir avanzando de la misma manera al ser hijos, porque todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Entonces, hermano, ¿cómo decir esto? Sabríamos guerra espiritual, sabríamos cómo hacerle manita de puerco al enemigo, porque vence al mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. Dice la Biblia, oh muerte, yo seré tu muerte. Hablando de Jesucristo, Él venció a la muerte, porque es hijo de Dios. La muerte no lo pudo retener, la muerte no pudo en contra de él. Cuando él dice, Señor, en mis manos entrego mi espíritu, el enemigo hizo una gran fiesta. Y dijo, ya vencimos, ya ganamos. No, era parte del plan divino. ¿Para qué? Para vencer y decir, bueno, tú los que tenías allá abajo, porque eso lo dice en el Efesios y también lo dice en Pedro, dice que Jesucristo fue a las partes más profundas de la tierra para pregonar a aquellos que no habían tenido salvación, y todo aquel que creyó, dice la Biblia, se llevó cautiva la cautividad. Él venció al mundo, Él venció al infierno, Él venció, hermano, cuando hablamos de lo que es la muerte, es una potestad. Cuando hablamos del mundo, dice el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Entonces Jesucristo venció a todas las potestades, porque es hijo de Dios. Entonces de la misma manera, hermano amado, al llegar a ser, al ser verdaderamente hijos de Dios, entonces, hermano, ¿cómo decir esto? No tendríamos rival alguno. No estaríamos tristes porque la tristeza es una maldad, no estaríamos acongojados porque el congoja es una maldad, no estaríamos de una manera que no es correcta, porque entonces se vence al mundo. Entonces, mire, vuelvo a repetir, no es que sea negativo, es que hay que ser, hermanos, realistas. Y mirar, no lo estoy sacando de mi propia expectativa, sino que la misma Biblia describe a los que son hijos de Dios. Pero todavía no llego a lo que quiero llegar en esta noche, entonces déjeme avanzar un poco. Primer libro de Juan 5:18, mire aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica, óigame bien esto, no practica. Entonces, al decir practicar, quiere decir que lo hace de manera frecuente. Eso es la práctica. No que peque esporádicamente. Entonces, nos vamos dando cuenta que estamos escalafoneando cuando ya estoy dejando como práctica ese pecado. Si antes a lo mejor mentía diario 2, 3, 4, 5, 20 veces al día, eso era una práctica. Al momento de ir dejando esa mentira, entonces deja de convertir en una práctica. Entonces quiere decir que uno va avanzando. Pero hermano amado, hay tantos pecados que
que luego cuando me pongo a pensar qué tipos de pecados, hay muchos pecados, hermano amado. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si alguien sabe que tiene que ir a la iglesia y no lo hace, le es contado como pecado. Ya pecó, entonces practica ese pecado. Si alguien sabe que debe de buscar a Dios, vamos a poner, ¿verdad? Todos los días y no lo hace, está pecando. Si alguien sabe, hermano amado, que no debe de robar y roba, está pecando. Entonces, hermano, el ser hijos de Dios es una transformación completa, es como que es una meta, porque la meta es Cristo, es parecernos a Él. Él es hijo, hay que llegar a ser hijos. Entonces sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire qué cosa. Entonces, si toda la cristiandad, amado hermano, fuese hijo de Dios, no habría mal que tocar a su morada. No habría mal que tocar a su persona, porque ha llegado la estatura de hijo. Y vemos que la realidad es otra. Vemos mucho cristiano enfermo, y no estoy diciendo que sea malo en el estricto sentido de que es malo ese cristiano. No, no, no. Dios sabe por qué hace las cosas, y una de las situaciones por lo cual Dios permite enfermedades, situaciones que no, es porque Dios quiere el alma de la persona. Dios quiere que se restaure esa persona. ¿Y cómo es? Pues solamente con cosas que a lo mejor de plano nos sacan de nuestra zona estable, para buscar a Dios y decir, yo tengo que buscarle porque tengo este problema. Pero vemos aquí que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, es que yo siento como el enemigo me hace esto, me hace el otro, me hace aquello. No ha llegado la estatura de hijo. Tenemos que llegar, hermano, es conveniente, es necesario, es como decirlo, es casi obligatorio, ¿verdad? El llegar a ser hijos de Dios. No solamente por la recompensa, sino que, hermano amado, es ser una cosa deleitosa, ¿verdad? El estar ahí en la presencia de Dios como hijo, no como creación, no como un ser viviente. Porque si nosotros nos vamos al libro de Génesis, dice la Biblia que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, una creación. Posterior, al darle su soplo, lo hace un ser viviente, pero no lo hace hijo. Entonces, amado hermano, tenemos que ir avanzando para poder recibir cosas mejores. Yo sé que hoy por hoy, estaba diciendo al principio que en este año hemos recibido muchas bendiciones, pero no nos quedemos con eso, vayamos por más. Vayamos por más. En Cristo no hay límite de bendiciones. En Cristo no hay límite de sueños, de anhelos, de cosas extraordinarias. Aquí entre más quiera uno, el Señor le va a dar más. Pero hay que irse esforzando. Entonces, ya llegué a esta parte, por lo cual se le puso por título Las obras de Abraham. Y quiero ir a esta parte de aquí, al libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Bien, dice aquí, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Una versión me gustó mucho, dice, seguirías el ejemplo de Abraham. Entonces, siguiendo con la lectura, déjeme avanzar y ahorita explicamos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bueno, ahí hay algunas cosas que hay que ver de Abraham. Verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire, como que se estaban diciendo que eran hijos de Dios, pero nada más equivocado al querer matar al Cristo, al querer matar al Hijo de Dios. Dios no quiere matar a la gente, dice la Biblia que Él no quiere la vida del pecador, sino que se arrepienta. Dios en ningún momento quiere matar a alguien y decir, ya pecó, mátenlo. No, hermano, Él quiere que seamos restaurados, que recapacitemos y que digamos, no, Señor, estoy equivocado. Y el Señor se pone contento, porque dice la Biblia, cuando un hombre pecador se arrepiente, el Señor hace fiesta. Entonces, amado hermano, Él quiere que cambiemos. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Para llegar a ser hijos de Dios.
Entonces déjeme avanzar al último verso de esta parte. Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Dijimos, ¿verdad?, que el que es hijo de Dios ama. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Muy bien. Entonces, hablando de esta parte, que es por lo cual se le tituló así a este tema, y que si Dios nos permite estaremos hablando de las obras de Abraham, qué cosas hizo Abraham, déjeme explicar esta parte. Para llegar a ser hijos de Dios, tenemos ya ese derecho de llegar, de ginomai, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Perfecto, ya tenemos ese derecho. Pero vemos que llegar a ser hijos de Dios como que es un, hermano, ¿cómo podría decir esto? Como que es un nivel muy alto. Vemos que no peca, vemos que vence, está como que muy alta la vara. Entonces, para eso tenemos que apoyarnos en aquellos que Dios no nos los pone como ejemplos de imitar. Entonces, cuando vemos aquí, dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces, Abraham, dice la Biblia, que es padre. Dice, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que ellos, amado hermano, llegaron a ser padres, pero el asunto es que si nosotros somos hijos de ellos por la fe, entonces como que va a haber un trampolín para llegar a ser hijos de Dios. Déjeme decirlo a lo mejor de otra manera para que no lo vaya a revolver. La Biblia nos enseña que tenemos padres físicos, los que nos engendraron. Perfecto, esos son los padres físicos, los padres que nos engendran, los padres carnales, vaya. La Biblia nos enseña que hay padres espirituales y lo hemos hablado un par de veces, en clases también lo hemos mencionado, de manera que entonces, para llegar al Padre de los Espíritus, indudablemente tengo que honrar primeramente a mis padres biológicos. Tengo que agradecer lo que me dieron, lo que nos dieron, y aquello que no es grato delante de Dios, pues no tomarlo. Pero si yo no honro a mis padres, no acepto que ellos son mis padres biológicos, no los honro, no los bendigo, no acepto eso, entonces no puedo llegar a una estatura mayor que son los padres espirituales. Nótese que vamos de lo físico hacia lo espiritual. Entonces, si yo no acepto la paternidad espiritual, que en este caso son los ministros que nos cubren, los que están al tanto de nosotros, los que nos enseñan, los que nos predican, los que nos aconsejan, entonces si yo no recibo esa paternidad, no puedo llegar al Padre de gloria. De la misma manera, si mis padres biológicos me fallaron, entonces Dios pone padres espirituales. De la misma manera, si mis padres espirituales me fallan, entonces el Padre de los Espíritus nunca me va a fallar. Pero si usted se da cuenta, como que es un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, de la misma manera, para llegar a ser hijos de Dios, entonces como que uno tiene que ir avanzando. Y entonces como que en ese avance, si no viésemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, si no viésemos a David, hombres que Dios pone como ejemplos de padres, entonces como que hubiese un hueco ahí, ¿verdad?, metido. ¿Y cómo llego a ser hijo de Dios? Entonces por eso es importante estudiar qué hizo Abraham, cuáles son sus obras, cuáles son sus actos, qué hizo él para entonces, hermano amado, que sea un trampolín y entonces llegar a ser hijos de Dios. Déjenme explicar esto un poquito más con calma. Entonces mire, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fuésemos hijos de Abraham, porque la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham tuvo fe, él no tenía ley. Recuérdese que en el libro de Génesis no hay ley, ahí hay fe. Ahí, hermano, no es por obligación de la ley, sino por fe, por gratitud, por amor a Dios. Entonces, Abraham escucha la voz de Dios y le sigue. Y usted y yo escuchamos la voz de Dios, no de manera literal, sino a través de su palabra, que es su voz profética más segura, y entonces decidimos seguirle. Entonces ahí se convierte en nuestro Padre por la fe,
por esa fe que tuvimos. Pero recuérdese que fe es creer más hacer. No es que Abraham haya escuchado, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a bendecir, y se quedó sentado. No, sino que inmediatamente tomó sus cosas y salió de allí. Es creer más hacer. Entonces, de la misma manera, vemos que Abraham creyó. Y quiero tomarme, hermano, algunos miércoles para ir expresando estas cosas que hizo Abraham. Porque sí tenemos que ponerle especial énfasis, sacar la lupa, mirar qué hizo Abraham, para nosotros imitar sus pasos y de ahí, hermano amado, como que irnos formando como hijos de Dios. Pero entonces vemos esta parte y veo aquí alguna cosita para poder entrarle de lleno, si Dios permite, el próximo miércoles, de qué cosas hizo Abraham. Abraham hizo muchas cosas, unas buenas, unas malas. Nos vamos a enfocar en las buenas, para entonces nosotros imitar eso que hizo Abraham, y de esa manera entonces, hermano amado, tener verdaderamente que Abraham sea nuestro padre, porque si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces ya completé, digamos, esa paternidad de Abraham, entonces vámonos por otra. Y vámonos por otra para que entonces en todo ese compendio de padres que están escritos en la Biblia, entonces nosotros podemos verdaderamente llegado a la estatura de hijo de Dios. Porque, hermano amado, si cumplimos con los padres que están escritos en la Biblia, pues entonces obviamente Dios es mayor, ¿verdad? Dios es excelso. No puedo decir, ya soy hijo de Dios, y como que escalafoneé sin hacer esa imitación de esos padres que Dios puso de antemano. Entonces, como que abrió un hueco allí, ¿verdad? Entonces, mire, procuráis matarme a mí, hombre que ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. ¿Qué no hizo Abraham? Matar. Esto no hizo Abraham. Él no mató. Entonces, amado hermano, hablar de Abraham es bueno, es exquisito. El ir estudiando su historia es algo grato, hermano. Pero mire, Abraham no mató. Hoy sabemos por Jesucristo que aquel que habla mal de alguien lo está matando. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios pero hablo mal de alguien? No, hermano, eso no puede ser. No va acorde a la palabra de Dios. ¿Cómo es que soy hijo de Dios pero no soy hijo de Abraham? No. Primero tengo que llegar a ser hijo de Abraham para de ahí escalafonear a hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David. Hay tantos, hermano, ejemplos hermosísimos en la palabra de verdaderos hijos, de hijos que cumplieron con sus padres. Entonces eso nos va a ayudar a llegar a ser hijos de Dios. Pero una de las cosas es, procuráis matarme a mí. Entonces, amado hermano, si hablamos mal de alguien, no somos hijos de Abraham. No somos hijos de Abraham. Esto no hizo Abraham. ¿Qué no hizo? Matar a la gente, matar a alguien. Alguien me podrá decir, bueno, pero es que fue y peleó con los de Sodoma. Sí, pero hermano, eso es un simbolismo de seres espirituales de maldad. Ahí sí tenemos que darle duro al enemigo, no a nuestro prójimo. No a aquel que está dentro de la iglesia, o hablar aún mal del cónyuge, o del hijo, o del primo, o del papá, la mamá, de una autoridad. No, hermano, Abraham no hizo eso. Abraham hizo muchísimas cosas, hermano. Para ponerle algún ejemplo, ¿verdad? Abraham le dio lo mejor a Dios. Abraham obedeció a Dios. Abraham hizo banquete delante de Dios. Abraham, una de las que me sorprendió mucho es que Abraham se casó con su hermana, su media hermana. Y eso es algo extraordinario porque dice la Biblia que no nos unamos en yugo desigual. Y hoy por hoy hay muchos cristianos jóvenes, ¿verdad? En lo particular jóvenes, muchachos o muchachas, que pues quieren entablar una relación, y creo que es válido, es parte de la vida, pero para escoger
si verdaderamente queremos ser hijos de Abraham y de ahí saltar a hijos de Dios, pues se consiguió su media hermana. No en el sentido literal, sino que la Biblia dice que dentro de la iglesia somos hermanos. Entonces, si usted mira un poquito eso, es que un soltero no se puede casar con alguien que no cree en Dios, alguien que no ha recibido a Dios, alguien que no está en el camino y el camino es Cristo. Y eso a mí me sorprendió mucho, eso a mí me tocó el corazón, porque mucha gente se quiere dedicar también al ministerio, pero su cónyuge no es cristiano. No, no es así, tiene que tener. Esa es una obra de Abraham. Abraham, hermano amado, dejó a su parentela. Eh, Muchas veces piensan que como que soy un poco tosco, ¿verdad? En ese aspecto, pero no es que no pueda ir a visitar a mi familia, sino que no tengo que tener una dependencia de mi familia. Hermano, he dicho varias veces que sé de testimonios de gente que, mire, dentro de mi trabajo, ah, pues hay una familia y viven en la casa de la abuela. Eh, lo- la hija de la dueña de la casa ya es abuela. O sea, imagínense nada más, hermano. Eso crea una situación terrible de no bendición. Entonces, ¿cómo pretendemos ser hijos de Dios o cómo queremos ser hijos de Dios cuando Abraham, que lo debemos de adoptar como padre, él inmediatamente se salió de su casa, dejó a Taré, que es su padre, y se fue? Nada más agarró a su esposa, a su hijo adoptivo, en este caso Lot, y se fue. Y hermano amado, vemos que muchos quieren seguir en la casa de sus padres. No estoy diciendo que sea malo. Dice la Biblia que todo te es lícito, todo puedes hacer, pero no todo te va a convenir. Y Abraham se salió de la casa de sus padres. Se salió. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Si quiero llegar a ser hijo de Dios, tengo que empezar por las obras de Abraham. Y Abraham se salió de la casa de sus padres. Por poner una breve introducción acerca de esto, para ir estudiando, hermano, y agarrarle esta directriz que el Señor nos está poniendo en este mes para decir, yo tengo que parecerme a Abraham. Porque la Biblia dice, que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Así es que, mis amados hermanos, hay que estudiar qué hizo Abraham. Hay que estudiar verdaderamente qué situaciones hizo Abraham. Claro, las positivas, ¿verdad? Porque vemos que se metió con su concubina, bueno, con la esclava de su esposa, eso no se debe de hacer. Ahí como que no tuvo tanta fe, ¿verdad? Pero vemos que muchas cosas hizo correctas. Por eso la Biblia dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Mire qué cosa. Porque el hijo, ser hijo es algo extraordinario, pero ser amigo de Dios es como ser a la par de Él, ¿no? Es una cosa que hay que imitar a Abraham. Hay que imitar a Abraham. Hermano amado, este tema no es para molestar, para juzgar, sino ver la realidad y que usted y yo vayamos escalando a ser hijos de Dios. No, vayamos adelante, vayamos de gloria en gloria. Todo esfuerzo el Señor nos lo va a recompensar, nos va a dar bendición. Entonces, una de las cosas que Dios puso en mi corazón desde hace tiempo y que conforme va pasando los días, me doy cuenta que no fue un pensamiento mío. Y una de esas cosas es no ser iguales. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales a una congregación, a unos hermanos. Es que aquellos hermanos hacen eso, sí, Dios y ellos. Usted y yo vamos a buscar de Dios, usted y yo vamos a imitar sus pasos, usted y yo vamos a esforzarnos, a escudriñar la palabra y entonces vamos hacia adelante, no porque alguien lo haga o porque muchos lo hagan, quiere decir que sea correcto, de ninguna manera, no hermano, no. Lo que es correcto está establecido en la palabra de Dios
y eso es lo que nos va a bendecir. Así es que, mis amados hermanos, se ha agotado el tiempo, un tiempo hermoso, un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual el Señor quiere que usted y yo vayamos imitando al Padre de la fe, a Abraham, para que de ahí podamos llegar en algún momento, hermano, a ser hijos de Dios y vencer al mundo, ya no pecar, amar al mundo. Hermano, anhelo y deseo que podamos llegar a esa estatura, una estatura gloriosa, una estatura, en mi léxico, una estatura bárbara, una estatura de Gibor, una estatura tremenda, hermano, donde la gloria de Dios estaría dentro de nosotros, sobre nosotros, y sería algo extraordinario. Pero hay que esforzarnos, el Señor nos ayuda, el Señor está ahí al pendiente de nosotros. Oremos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu palabra. Señor, que este tema no sea un tema de destrucción, sino que sea un tema de edificación. Yo no vengo, Señor, a discutir, sino vengo a exponer tu palabra que es hermosa, tu palabra que está, Señor, ahí, que tu palabra es verdad. Señor, permítenos el ser hijos tuyos, ayúdanos a poder esforzarnos y poder alcanzar esa estatura hermosa como la de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, muéstranos lo que debemos de dejar de hacer, y si ya lo sabemos, ayúdanos a vencer, Señor, ese pecado que está delante de nosotros, ese carácter, esa situación que nos impide el asemejarnos a ti. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. Ayúdanos porque queremos ser mejores cada día para ti, para complacerte, amado Dios. Te doy las gracias. Ayúdanos, te lo suplico, te doy las gracias porque yo sé que tú eres bueno y que tú lo vas a hacer, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres extremadamente bueno. Señor, ayúdanos, fortalécenos, límpianos, conságranos, libértanos, cambia nuestra manera de pensar, que tus mandamientos no sean gravosos, sino que lo podamos hacer por amor a ti, y que en tu nombre, Señor, podamos salir más que vencedores, y que la obra que tú iniciaste aún la podamos terminar, Señor, en este tiempo, lo que tú nos has mandado a hacer. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios. Si Dios nos permite, nos vemos el día sábado en las clases de doctrina, y que en la misericordia de Dios podamos estar en este domingo próximo en nuestro servicio de Santa Cena, la última Santa Cena del año. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones.